Gracias, presidente. Señor ministro, la semana pasada diputados de todos los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo del Partido Popular, registramos este recurso al Tribunal Constitucional contra la cadena perpetua que ustedes nos han impuesto. ¿No cree que es inviable este tipo de reformas en contra de la mayoría política de este Parlamento? ¿Es usted capaz de explicarnos por qué lo hace? Sí es cierto que nuestro país tiene las tasas más bajas de delincuencia de nuestro entorno. Sí es cierto que la criminalidad ha ido descendiendo día a día en nuestro país. Sí es cierto que somos uno de los países de la Unión Europea con más población reclusa, con más población en las cárceles. Sí es cierto que somos uno de los países de la Unión Europea con las penas más altas y de cumplimiento más íntegro. ¿A qué se debe esta reforma? Porque nos han hecho retroceder un siglo en nuestro derecho penal. ¿Por qué lo han hecho contra todos? ¿Y de verdad cree que esto va a ser viable en el futuro? Gracias, presidente. Señoría, permítame que empiece con un concepto que ha manejado usted de la mayoría política. No, yo creo que la mayoría es la que ha votado por mayoría absoluta la aprobación del Código Penal y, por lo tanto, la aprobación también de la prisión permanente revisable. Su concepto de mayorías veo que tiene un soporte democrático muy relativo, el que les interesa a ustedes. La mayoría del Congreso y del Senado han aprobado una ley con carácter orgánico, por lo tanto, tenemos una reforma plenamente democrática. Fíjese, son 250 artículos dedicados a proteger mejor a las mujeres víctimas de violencia de género, a los menores, a las minorías, y ustedes, sin embargo, solamente han hecho causa de una de las cuestiones. Causa, paradójicamente, en la que no han querido ni hablar, porque había que suprimir la prisión permanente revisable. No podríamos discutir sobre la duración de los tiempos de la revisión, las condiciones, el tipo de delitos. De eso ustedes no han hecho en ningún momento la posibilidad de discutirlo, de negociarlo. Paradójicamente, una institución que existe en toda la Europa democrática, en todas las sociedades democráticas consolidadas hace siglos en Europa, en España no puede ser constitucional. Mire, nosotros hemos hecho una tramitación rigurosa y ortodoxa del proyecto, tiene todos los informes que tiene que tener y todo el mundo avala que es plenamente constitucional. Por lo tanto, yo creo que son ustedes los que deberían revisar a qué se debe ese frentismo contra la prisión permanente revisable como técnica de política criminal que existe en toda Europa. Muchas gracias. Señor ministro, frentismo de ustedes contra todos. Yo respeto su mayoría absoluta, pero ustedes han hecho un abuso de su mayoría que tiene como consecuencia un rechazo de una mayoría social y política. Argumentos jurídicos lo tiene en el recurso y le animo a que los lea, pero les puedo enunciar claramente. Es una pena inhumana, es una pena que vulnera claramente los principios de proporcionalidad y de culpabilidad que nos lleva también a incumplir el derecho a la libertad. Es una pena contraria al principio de legalidad penal, porque es una pena indeterminada, es una pena que rompe el claro mandato de nuestra Constitución de resocialización, porque prácticamente impide la reinserción de los reos. No se entiende, señor ministro, su empeño en ir contra todos, en mantener esta reforma contra todos. Esta cadena perpetua no será perpetua, porque afortunadamente su gobierno no es perpetuo. En algún momento se creyeron no solo absolutos, sino también perpetuos. Afortunadamente no será perpetua. Y sí, será revisable, pero no para justificar su constitucionalidad. No será revisable por los juzgados dentro de 25 años. Será revisable por una mayoría social que les dará la espalda en las próximas elecciones generales. Y será revisable por un nuevo gobierno que cambiará y derogará esta ley con el apoyo de una mayoría social y política en esta Cámara. Así será. Gracias, presidente. Señoría, una vez más vuelvo a cuestionarme esos conceptos de las mayorías sociales. Yo entiendo muy bien las mayorías, la democracia representativa, que es la que fortalece nuestra Constitución. Las mayorías sociales no acabo de entender muy bien. Lo he leído, he oído hablar, pero a personas que no están en esta Cámara representadas de momento. Me preocupa que el Partido Socialista se adapte cada vez más a ese tipo de lenguajes, intentando encontrar su espacio en la sociedad española. Mire, señoría, mayoría social, el 70% de los ciudadanos que, según las encuestas que no hemos hecho nosotros, que las han hecho medios de comunicación, apoyan la prisión permanente revisable. ¿Y sabe quién me interesa especialmente escuchar? A las asociaciones de víctimas, a las asociaciones que han sufrido especialmente el delito, el terrorismo y que han estado agradecidas al Gobierno y a este grupo parlamentario por aprobar la prisión permanente revisable.
Más de 2.000 enmiendas se presentaron al Código Penal y hemos aceptado más de 400. Si eso no es un sistema participativo, usted me dirá. Y mire, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han declarado que no es una pena inhumana y no es contraria a los tratados. Por lo tanto, está muy bien que en su recurso aleguen eso, pero deberían, de todas formas, mirarse a la doctrina internacional para saber que no es verdad lo que están diciendo. Muchas gracias.